Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sid Barkov y bueno, hoy les traigo un nuevo video. No es un tutorial, es un tip que bueno, les voy a hablar acerca de, bueno, lo que yo me descubrí haciendo ahí unas trencillas, no trencillas, sino pues de esas veces que uno no tiene nada que hacer y se pone a pensar y dice uno, bueno, ¿qué pasa si hago eso? Si hago esto otro, ¿qué pasará? Y bueno, pues a mí se me ocurrió eh, acerca de cómo quitarle el sonido de Challenger de Super Arcade y ponerle los del Fade Tape. Entonces, pues, me puse a cambiarlos y bueno, como todos sabemos, ese es el sonido de Fade Tape. No, ese es del Super Arcade y bueno, se escucha así. Y bueno, los sonidos del Fade Tape son estos. Son estos. Cuando alguien nos reta se escucha así. Welcome to the D&D world. En Fadekit, bueno, tienen las opciones de poder cambiar esos sonidos dentro del emulador. Mientras que en Super Arcade, bueno, les voy a enseñar cómo, pero no se puede hacer así tal como lo hace, tal como se hace en el Fadekit. Pero bueno, también se puede cambiar ese sonido. Se pueden agregar los sonidos de Fadekit al Super Arcade. Bueno, les voy a enseñar cómo. Primeramente abrimos la carpeta del Super Arcade, que es este. Y aquí en Sounds, aquí es donde vamos a poner los sonidos del Fadekit. Aquí ya tengo uno. Ese sonido se escuchará cuando alguien me rete en Super Arcade, pero bueno, un decir, quiero cambiarlo. Bueno, lo elimino y entonces me voy al Fadekit y bueno, quiero otro sonido, quiero no sé, de Summer Shadow. Y bueno, aquí le damos. Entonces así se escuchará, pero bueno, para que lo reconozca, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a borrarle todo esto y vamos a dejarlo así, que diga solamente Changer. Y bueno, ya que sé esto, entonces ya cuando alguien nos rete se escuchará de esta forma. Igual, y cada vez que ustedes quieren cambiarle el sonido, bueno, tienen que eliminarlo. No pueden tener varios porque solamente tiene que decir uno Changer. Si dice Changer 1, 2, 3, entonces se escuchará como un error. No lo va a reconocer, entonces solamente tienen que dejar uno. Y pues bueno, esa es la gran diferencia entre el Fadekit y el Super Arcade. En Fadekit, bueno, aquí pueden escoger todos estos sin tener que modificarla. Mientras que en el Super Arcade, bueno, pues solamente pueden hacer esto. Pero igual, pues ya es una gran ventaja el cambiarle ese sonido que ya todos conocemos del Super Arcade, que a mí en lo personal no me gusta para nada. Ya con esto pues hace que se vea el Super Arcade un poquito más atractivo. Y estoy seguro que con esto pues sé que les va a gustar todavía más. Y bueno, pues ahorita como no tengo internet no los puedo mostrar, pero bueno, ahorita voy a hacer un video. Y bueno, si no tienen el Fadekit, se los voy a dejar en la descripción del video para que lo descarguen y puedan instalarlos en el Super Arcade, ¿de acuerdo? Órale pues, entonces ahorita nos vemos. Hola, ¿qué tal? Bueno, aquí estoy con esta muestra de lo que les digo. Bueno, aquí pueden ver mi nick, Sid Barrett. Y bueno, para que chequen, paren oído, chequen como cuando alguien nos rete, en vez de escuchar ese sonido clásico, noten lo que van a escuchar.
¿Qué tal? Como tipo Fightcade, pero ahora en Super Arcade. Y bueno, aquí vamos a aceptar la reta. Ahí está el tablero de la reta, que nunca se raja. Todavía jalando. Y bueno, aquí me salí. Y cuando se salgan, volverán a escuchar el mismo sonido. Para que vean de que no estoy haciendo trampa. Qué hubole, qué hubole. No, con esto, en verdad todos van a querer que nos reten. Y la verdad que no vamos a retar. Vamos a esperar que nos reten. Bueno, a mí en lo personal, ya con este cambio, yo mejor espero que me reten. La verdad, sí, es que se ve más... Está más chido. Para aquellos que son pluseros y que solamente entran a Fake It por... Tal vez por esos sonidos. Bueno, que bueno, yo en lo personal entraba, pero bueno, yo pienso que ya no voy a entrar. En verdad yo me quedo con Super Arcade. Y bueno, pues espero sus retas. Hola, pues eso es todo. Cuídense y nos vemos hasta la próxima. Saludos. Moetaro.